conoce este capítulo 6 del libro de Eclesiastés, dice respecto de lo que es ya a mucho que tiene nombre, y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa con sombra? Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Bueno, Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos hablas a través de ella, Señor. Guíanos ahora y permite que tu Espíritu nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este libro que refleja una perspectiva horizontal, alguien que decide enfocarse en sus experiencias desde el plano humano, llegando a la conclusión que la vida es vanidad de vanidades. Una y otra vez repite esto. Sin embargo, la vida de Salomón, reflejada en estas experiencias y registrada en este libro, Dios la usa para hablarnos. Dios no deja de hablarnos. Si nos detenemos en este momento y nos preguntáramos qué decisiones claves nosotros debemos tomar a causa de las nociones que el Espíritu Santo ha implantado en nuestro corazón a través de estas palabras. El libro de Eclesiastés forma parte de la Biblia, es inspirado por Dios y como toda la Escritura es útil para enseñar, Dios nos deja sus verdades. A cada uno nos habla de manera personal. ¿Está contrarrestando usted las distracciones del enemigo, sabiendo que el diablo piensa o quiere que usted mire a otro lugar, en otra dirección, en lugar de pensar seriamente en la obediencia? ¿Sientes que él está tratando de juguetear con el control remoto de tu atención, poniendo otros pensamientos en tu mente, tratando de convencerte de que esta es una serie más de mensajes basadas en un libro antiguo y algo complicado? Miren, yo creo firmemente lo que dice la Biblia, de que toda la Escritura es inspirada por Dios. En mi experiencia diaria, todos los días, cuando leo la Biblia, Dios me habla de maneras increíbles. Sus mensajes me llegan quizás en el pasaje que menos espero y en las palabras que menos imagino, pero en ese momento atrapan mi atención y la convicción del Espíritu Santo me revela esas verdades. Yo sé que todos tenemos preguntas. Las preguntas surgen. De hecho, en este pasaje hay algunas preguntas. Preguntas que Dios nos va a responder a través de Salomón. Espero que reflexionemos bien en qué es lo que está pasando con nuestra vida. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Espero que aprendamos de la experiencia de Salomón. Si nos desconectamos del Dios vivo, todo lo que hagamos será vanidad. Salomón se ha anticipado a considerar de antemano algunos argumentos que nosotros podamos presentar, y específicamente en este pasaje del capítulo 6 vemos 4 argumentos. No están separados, y yo creo que son maneras diferentes de abordar la misma verdad básica. Por eso me gustaría que juntos consideremos esto como el espectro de un rayo del sol. Podemos notar que la suma de todos los colores produce lo que llamamos luz. Y Salomón nos va a ofrecer 4 colores que forman su argumento central.
Su vida sin Dios no tiene significado. Es más, yo diría, acuérdense de estas palabras, grábelas en su corazón. Al punto que cada vez que piense en el libro de Eclesiastés, piense en esto. Su vida sin Dios no tiene significado. Algunas personas no aprenden esto en el momento en que están viviendo la dulce vida, ¿verdad? La buena vida. Pero esa buena vida cambia. Se meten en problemas. Llegan las adversidades. Entonces es cuando recuerdan esto. Hermanos, qué bueno es que nosotros hagamos esto una convicción personal. Algo que nos motive en todas nuestras decisiones. Pensando siempre, sin Dios, la vida no tiene significado. Este es nuestro tiempo para analizar nuestra vida conforme Salomón repite el tema del libro. Y pensemos qué es lo que debe ser esencial para nosotros, qué debe ser lo primero. Vamos a ver estos 4 argumentos que nos presenta Salomón. Se los voy a mencionar y después iremos sobre ellos reflexionando. En primer lugar, Dios ha ordenado la vida como Él desea que sea. Segundo, discutir con Dios es un ejercicio inútil. Número 3, Dios está dispuesto a darle significado a la vida. Y número 4, solo Dios y solo Él está a cargo del futuro. Primero, Dios ha ordenado la vida como Él desea que sea. Dice la palabra en el verso 10, la primera parte, respecto de lo que es, ya a mucho que tiene nombre. O sea, Él ha dicho anteriormente, nada hay nuevo debajo del sol. Ya a mucho que tiene nombre, y se sabe que es hombre. La Nueva Traducción Inglesa da en el clavo con estos versículos. Se los voy a leer como dice: lo que haya pasado fue previamente ordenado, y lo que le pasa al hombre también se sabía de antemano. Respecto de lo que es, dice, ya a mucho que tiene nombre. Dios tiene un plan. Yo he dicho otras veces que nuestro Dios no improvisa. Él tiene un plan que no es posible estorbarlo. ¿Se cumplirá? Bueno, ¿cómo entonces dentro de ese plan puede estar el hecho de que usted y yo somos seres creados con voluntad, capaces de tomar decisiones? Bueno, hay misterios que Dios no ha revelado. En su sabia decisión nos ha dado solo la luz suficiente para andar por fe. Dice aquí, y sabe que es hombre. Dios planeó la vida como Dios quería que el hombre la viviera. Por ejemplo, al crearnos, Dios nos creó de tal manera que el éxito y las riquezas no satisfacen. Porque Dios nos diseñó de una manera diferente. No quiere decir que sea malo que disfrutemos de las riquezas, que sea malo que disfrutemos del éxito. El punto es cuando llegamos a pensar que esas cosas nos pueden dar la verdadera satisfacción. Claro, ahora usted puede sentarse conmigo en un cuarto y yo se lo puedo decir. Usted está aquí, lo está oyendo. Mucha gente lo oye y, como decimos, le entra por un oído y le sale por el otro. Hasta que no viven la experiencia, no aprenden la lección. Tristemente, los seres humanos somos así. Sabio el hombre o la mujer que es capaz de escuchar y de actuar en base
a lo que ha escuchado a tiempo, se evitaría muchísimos dolores de cabeza. El éxito y la riqueza no nos satisfacen, porque Dios no nos diseñó para que hallemos satisfacción de esa manera. Por ejemplo, Él hizo los caballos para galopar con elegancia, hizo a las águilas para que se remonten a las alturas de una manera espectacular, y nos hizo a nosotros para Él, como sus compañeros especiales. Cuando tratamos de vivir de otra manera, somos como caballos tratando de volar o águilas tratando de galopar. Y así hay mucha gente. Caballos tratando de volar y águilas tratando de galopar. Hay mucha gente tratando de vivir separados de Dios y vivir a plenitud. Es un error. ¿Me escuchó? Es un error. Si junto a usted viven personas que no conocen a Jesucristo, no se engañen, esas personas no son felices. Pretenden serlo, pero en lo más profundo de su corazón hay un vacío que, como he dicho, solo Dios puede llenarlo. El hombre va a intentar llenarlo de maneras equivocadas, pero al final aprenderá la lección. Pero en muchos casos es demasiado tarde. Él nos hizo criaturas para que disfrutáramos trabajar, ya lo hemos visto, porque Él es un Dios que trabaja. Nos hizo criaturas para que disfrutáramos de la riqueza, porque Él es el dueño del ganado de 1000 colinas, dueño de todo. Pero no nos hizo para existir para esas cosas. No es malo tener cosas, lo malo es que las cosas nos tengan a nosotros. Y créanme, hermanos, es difícil mantener el balance. Por naturaleza nos vamos a los extremos. Tenemos que reconocer esa realidad. ¿Qué dice Mateo 6:24? Vamos a buscar allí la palabra del Señor en Mateo 6:24. Dice la Biblia: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede, lo dice Jesús. No importa lo que creas, lo que tú pienses es un engaño y te estás engañando a ti mismo. El Señor es claro. Lucas 12:15, también leemos lo que dice allí la palabra de Dios. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nunca te va a parecer suficiente. Siempre querrás un poco más. Primera a Timoteo, capítulo 6, verso 17. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. ¿Por qué? Son inciertas. Hoy las tenemos y mañana no. Dice: en el Dios vivo. Nuestro Dios está vivo. Y si está vivo, significa que podemos tener una relación con Él. Significa que Él se interesa en nuestra vida, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. El problema es cuando tenemos cosas y no podemos disfrutarlas. Salomón dice que esto es simplemente la manera en que Dios nos planeó. Desde el cimiento de la eternidad, dice, respecto de lo que es, ya a mucho que tiene nombre. Dios lo planeó. Funcionamos de esa manera. Y miren, esto no es solo para nosotros que conocemos la verdad de Jesucristo, es para el hombre de manera general. Lo que sucede es que las personas sin Dios
están viviendo en esa ignorancia y sus vidas se vuelven miserables. Por eso hay tanta gente desesperada, trastornada. Vivimos en un mundo de locos, hermanos. Por eso a veces me duele cuando nosotros nos dejamos llevar por esa locura. Porque nosotros tenemos recursos que los incrédulos no tienen. Y el equilibrio que necesitamos en nuestra vida cuando el diablo nos esté empujando para un extremo, puede venir de Dios, viene de Dios. No sirve de nada tratar de vivir fuera de los parámetros que Él creó para nosotros. El segundo argumento: discutir con Dios es un ejercicio inútil. Dice el verso 10, la segunda parte, y que no puede contender con aquel que es más poderoso que Él. ¿No han conocido personas conflictivas? Siempre buscan a alguien con quien discutir. El gran problema de esa gente cuando están solos, que probablemente sea lo que marque sus vidas, la soledad, porque uno no quiere estar con gente problemática, ¿verdad? Les gusta tanto discutir que llega un punto que cuando están solos se dan contra la pared, la cabeza. Y hay algunos que creen que Dios es como nosotros y quieren discutir con Él. A lo mejor usted está escuchando esto y dice: yo quiero conocer a Salomón. Imaginen por un momento que tuviéramos la oportunidad de conocer al rey Salomón. Llegáramos y tratáramos de interrumpirle, y Salomón nos miraría y diría: mira, yo no hago las reglas, simplemente trabajo aquí. Usted se rascaría la cabeza y podría decirle: bueno, yo pensé que tú eras el rey. No, soy un rey, pero Él es el rey. Tu discusión y tu problema es con Dios. Bueno, eso nos cierra la boca, ¿verdad? Y nos lleva al análisis de esto. Discutir con Dios es un ejercicio inútil. ¿Qué dice Pablo escribiendo a los Romanos? Capítulo 9, versos 21 y 22. Romanos, capítulo 9, verso 20 y 21. Dice la palabra: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Bueno, hay personas que le dicen a Dios esto, pero no con palabras, sino con acciones. Son aquellas personas que siempre están inconformes, ¿verdad? Son aquellos que van: Señor, permite que yo pueda bajar de peso. Se miran en el espejo y nunca están completos. Siempre se ven demasiado gruesos. Y llegan al punto de orar y dicen: bueno, Señor, si no puedes hacer que yo baje de peso, haz que los demás aumenten. Se mira y dice: bueno, si yo tuviera el cabello de otra manera, si no tuviera tantas canas, ay, si no tuviera tantas arrugas. Hermanos, no lo decimos con palabras, pero muchas veces nuestras acciones estamos diciéndole a Dios: ¿por qué me hiciste así? Verso 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Él es el rey. Isaías 45:9. Isaías 45:9. Dice la palabra de Dios: ay del que pletea con su hacedor el tiesto, con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre: ¿por qué me engendraste? Y a la mujer: ¿por qué diste a luz?
Hermanos, dice el libro de Job, capítulo 9, verso 3. Job, capítulo 9, verso 3. Si quisiere contender con él, no le podré responder a una cosa entre mil. Y ciertamente esa fue la experiencia de Job. Dios estuvo en silencio mientras estuvo viviendo su periodo de sufrimiento y de prueba. Cuando Dios rompió el silencio, se le presentó a Job con una cantidad de preguntas que lo ayudaron a entender su necedad. No pudo encontrar respuesta. Se dio cuenta que Él es el rey, nosotros somos el barro, Él es el alfarero. Él tuvo esa experiencia. No hay circunstancia alguna en la que el barro tenga la última palabra sobre el alfarero. A veces nos pasamos la vida, Señor, ¿por qué? Cambia mi circunstancia, cámbiame a mí, cambia a la gente. Y Dios te está diciendo, no, al que quiero cambiar es a ti. Pero hace falta humildad para reconocer eso. Muchos personajes en la Biblia discuten con Dios. Desde Abraham hasta Jonás. Siempre Dios ha estado dispuesto a conversar sobre el asunto, pero Él tomó todas las decisiones. Él es el Señor. El enfoque correcto, ¿cuál es? Bueno, empezar a ser agradecidos, porque Dios no comete errores. Él no se equivoca. El enfoque correcto es descubrir el plan de Dios y llevarlo a la práctica. Es una necedad, una arrogancia de intensidad cósmica tratar de cambiar el plan de Dios. Deja de discutir con Dios. Acepta su plan. Han habido momentos en mi vida en que he tenido deseos de discutir con Dios y Dios ha tenido paciencia conmigo. Pero ¿saben qué? Después que ha pasado y he mirado atrás, he tenido que darle gracias a Dios porque no me dio lo que yo quería, porque no cambió lo que yo quería. Él nunca se equivoca. Usted y yo sí, muchas veces, pero Dios no. Tercero, Dios está dispuesto a darle significado a la vida. Dice el verso 11, ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Y dice el verso 12, porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra? Aquí Salomón hace una pregunta y yo creo que cualquier niño podría responderla. Es más o menos lo que acabamos de leer, algo como esto. Hay tantas maneras de estropear por completo nuestra vida. ¿Quién tiene la mejor idea en cuanto a lo que en realidad funciona? Él. Miren, vamos a tratar de ver las cosas desde este punto de vista para que podamos entenderlo mejor. Un padre siempre va a saber más que un hijo. De hecho, llegó primero. Mañana, cuando ese hijo crezca y esté en el lugar del padre, se ganará el derecho de la antigüedad y como tal de sabiduría. Piense, ¿cuántas veces los padres hablamos con nuestros hijos, los aconsejamos queriendo evitarles el sufrimiento y el dolor por el que nosotros pasamos? Y a veces hay frases como esta: sí, ya sé, sí, está bien, como diciendo, sí, cállate, ¿verdad? Todos lo hemos hecho. Solo es cuestión de mantener el recuerdo que pasamos por esa etapa de la vida. De la misma manera, Dios trata con nosotros. Y ya no se trata de un padre imperfecto, con muchas limitaciones, humano como tal, sino del Dios soberano, que todos los elementos los conoce.
Señor, como dijo Pedro, tú sabes todas las cosas. Hermanos míos, cuando Dios no actúa como esperamos, debemos ser humildes y someternos a su voluntad. Solo la obediencia a Él da significado a nuestra vida. Dios nos ve. Pensamos que somos muy astutos, que tenemos toda la información y todas las respuestas. Y Dios con paciencia y amor nos mira y nos sigue hablando a través de su palabra, por medio de su Espíritu, por medio de hermanos en Cristo, deseando que confiemos más en Él. Porque Él nos mira y nos dice, yo me encargo, yo sé cómo hacerlo. El secreto de la vida no está en un rompecabezas exótico para armar. Está precisamente aquí, en nuestras narices, como estaba la tierra prometida para Israel. Solo a un par de semanas de camino y pasaron muchos años. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por la desobediencia. Se metieron en problemas muchas veces porque ellos creían que se las sabían todas. Y se rebelaron una y otra vez con Dios. Y tuvieron que pagar el precio de su obediencia. 40 años vagando por el desierto. ¿Saben lo que estaban haciendo ellos como para meterse tanto tiempo? Estaban dando vueltas. No encontraban el camino. Aquello era un juicio de Dios. Muchas veces nosotros andamos así, dando vueltas. De hecho, antes de conocer a Cristo, esa era nuestra condición. Así vive la gente sin Dios. Dando vueltas, vagando, perdidos. Miren, hay personas que usted los mira y lo que ve es eso. Gente que está perdida. Si usted le pregunta si tiene algún propósito, alguna meta en la vida, no tienen nada. ¿Qué es la que hacen entonces? Están sobreviviendo. Bueno, en realidad, espiritualmente están muertos. Están en el desierto dando vueltas. Ahora, esa condición es triste, pero más triste es si ya usted conoce al Señor y aún así sigue rebelándose. Solo Dios puede dar significado a la vida. No importa lo que intentemos, no importa. Al final estaremos en el mismo lugar. Las muchas palabras lo que hacen es expresar nuestra vanidad. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos que Dios no nos haya dado? ¿Quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida, de su vanidad, porque dice que pasa como que una sombra. ¿Ha visto una sombra? Usted está en una mañana soleada, siente calor y busca una sombra y se sienta. Y en cuestión de minutos comienza a cambiar y dice, pero aquí ahorita había una sombra. Así es la vida. Piénselo. Jamás lo olvide. El secreto de la vida está en la obediencia a Dios. Y esa obediencia dará significado a nuestra existencia. Y número 4, solo Dios está a cargo del futuro. Quiero leer lo que dice el verso 12. Porque, dice allí la segunda parte, porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? ¿Quién conoce el futuro? Hubo un tiempo en que a los norteamericanos les fascinaban los horóscopos, y todavía, ¿no? Pero antes era una especie de obsesión. Querían de todas formas saber. Y hay muchos que quieren que Dios les diga qué va a pasar mañana. Es mejor no saberlo. Dios nos ha revelado del futuro lo que necesitamos saber. Ya hablaba de eso en la mañana. El libro de Apocalipsis nos habla del futuro, pero
Hay detalles que Dios ha decidido no revelarnos, y esos detalles tienen que ver con nuestra vida personal. Si usted supiera cuándo se va a morir, créame, no pudiera vivir el presente. Si supiera las cosas que le van a suceder mañana, no tuviera paz hoy. La gente, por lo general, tiene una fascinación por el futuro. Quieren conocer, van a los horóscopos, la astrología, las filosofías de la nueva era. Ahora parece que el péndulo está regresando a una noción más escéptica del futuro. Ahora lo que escuchamos es una especie de fatalismo que dice: lo que será, será. Para los que abrazan esta noción posmoderna de que la vida no tiene un tema que la controla o una historia, el futuro es un juego al azar. A veces a la gente les cuesta entender el concepto de un Dios soberano. Yo lo he dicho, ese es el Dios de la Biblia. A mí me da una inmensa paz creer esto. ¿Qué voy a creer si quito esta verdad? Bueno, entonces somos víctimas. Vamos a imaginar, pensar como locos, como dice, vamos a pensar como locos, vamos a tratar de imaginar por un momento, si es que podemos, que Dios no es real, que no hay tal Dios, que no hay tal soberanía. ¿Cómo queda la experiencia humana? Somos víctimas. ¿Víctimas de qué? De las casualidades, del destino ciego, como la gente dice. No sabemos. Si te pasa una tragedia es porque estabas en el lugar equivocado, en el momento equivocado. ¿Ustedes creen que eso es una manera de vivir que valga la pena? Así vive la gente. Al que le tocó, le tocó. Yo no creo eso. No lo creo. Creo que la misma existencia humana nos habla de una mente poderosa que nos ha creado. Creó el mundo, nos creó a nosotros. Cada cosa que vemos nos habla de un diseñador. El diseño nos habla del diseñador. Hay un propósito. Hay un propósito. La Biblia tiene mucho que decir acerca del futuro. ¿Tú quieres conocer el futuro? Ven a Dios. Dios te va a decir las cosas que tú necesitas saber y que son realmente importantes. Primero y primordialmente dice que Dios tiene control total del futuro y ha determinado lo que será. Cualquier otro concepto que tengamos no es un concepto bíblico. ¿Qué dice Isaías? Capítulo 46, verso 9 y verso 10. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Isaías capítulo 42, verso 9. He aquí se cumplieron las cosas primeras. Yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz. Yo las haré notorias. Si quieres conocer del futuro y descansar en lo que va a venir mañana, busca a Dios. Él es el que está a cargo. Salomón dice que tratar de entender el futuro por uno mismo es vanidad. Dice, porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? ¿Quién? Bueno, hay algunos que quieren, pero es un engaño. Claro, la gente está dispuesta a dejarse engañar. Y van allí a ver el espiritista, el que te lee las cartas, el que te dé la mano, para que le digan toda clase de mentiras. Y salen satisfechos, entre comillas, ¿verdad? Los puntos de Salomón en estos versículos son lógicos y claros. Dios nos creó a todos para que hallemos el significado de cierta manera en Él. El significado máximo no se halla en el dinero, en la profesión, en nada material.
El significado máximo se encuentra solo en Dios. Discutir con Él acerca de este arreglo es inútil. No sabemos lo que va a ocurrir en el futuro con relación a nosotros. Estoy hablando del plan de Dios para mi vida. Sí sabemos lo que va a ocurrir de manera general para la iglesia, lo que viene por las profecías. Ahora, pero lo que va a ocurrir con nosotros, ¿qué experiencia tendremos la semana que viene, el mes próximo? No lo sabemos. Pero sí hay algo que sabemos, y eso es suficiente. El futuro descansa en las manos de nuestro Dios. Con esto se acaba toda discusión. Con esto llegamos al final de nuestras preguntas. Y lo mejor que podemos hacer es postrarnos al que tiene todas las respuestas. Podemos alabarle porque Él sabe todas las cosas. ¿Qué más vas a esperar? Relaciónate con Dios. Tómalo en serio. Habla con Él todos los días a través de la oración. Y deja que Él te hable a través de la palabra. Y lo más importante, obedécele. Y tu vida cambiará. Que el Señor te bendiga.